Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de límite y continuidad de funciones, específicamente continuidad de funciones y además asíntotas verticales. ¿Ya? Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: sean a y b dos números reales y f una función que va de r en r. Y ella, miren, está definida por tramos. Démonos cuenta que tenemos, miren, entre medio, ¿cierto? El tramo del medio es una función, de hecho es una recta, ¿cierto? Que está definida por medio de dos parámetros, ¿ya? Donde un parámetro es justamente la pendiente y el otro es su coeficiente de posición. Lo que nos piden hacer es, determine si existen los valores de a y b, de modo que f sea continua en todo r. Y además nos piden utilizar lo anterior para justificar por qué el gráfico de f no admite asíntotas verticales, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, miren, tiene relación con lo siguiente. Observemos que nos piden claramente que los valores de a y b existan, de modo que ella sea continua en todo r. Pero ustedes saben, ¿cierto? Esto lo pueden poner como justificación, de que la f, miren, en estos intervalos, vamos a poner aquí, miren, el unido, miren, desde el menos 1 al 0, y eso unido además, miren, desde el 0 al más infinito. Ustedes saben que si esto lo llaman a, miren, la función f es continua en todo a, ¿ya? ¿Por qué? Por composición de funciones continuas. Y además, ustedes me podrían decir, pero en este intervalo, miren, tenemos justamente, ¿cierto?, la recta que está determinada por dos parámetros. Entonces me podrían decir que no hay forma, ¿cierto?, de decir que ella es continua en ese lugar. Pero ustedes saben que una recta es continua, independiente, ¿cierto?, de cuánto sea su pendiente y cuánto sea su coeficiente de posición. Entonces, independiente de los valores de a y b, la función siempre será continua, miren, en todo a. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, lo único que falta para completar, ¿cierto?, este dominio que sería todo r, sería analizar, miren, aquí en el x, podríamos llamarle x sub 1 igual a menos 1, y acá, miren, el x sub 2 que sería directamente el 0. Entonces, este ejercicio que tenemos en la letra A podría decir, determine si existen los valores de a y b, de modo que f sea continua en menos 1 y en 0, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, pongamos acá, miren, solución. Pongamos, ¿cierto?, para determinar los valores de a y b, analizaremos, miren, la continuidad de f en x sub 1 igual a menos 1 y x sub 2 igual a 0, ¿ya? Pongan aquí, ya que f es continua en a, ¿cierto?, que fue lo que pusimos arriba, continua en a, ¿cierto?, en el intervalo ese, ya que f es continua en a, por ser una composición de funciones continuas. Composición de funciones continuas, ¿cierto?, en a. Entonces, miren acá, pongan aquí, ¿cierto?, número 1. Primero la continuidad, ¿cierto?, en x sub 1 igual a menos 1. Ya. Recuerden que cuando uno analiza la continuidad de funciones, ¿cierto?, uno trabaja con la continuidad por definición, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta continuidad se trabaja de manera local, ¿ya? No se hace de manera global. Entonces, ¿qué sería esto? Para que ella sea continua, miren, en menos 1, debería cumplirse que el límite, miren, cuando x tiende a menos 1 de la función, me resulta exactamente, ¿cierto?, igual a f de menos 1. Ahora, démonos cuenta de ciertas cosas, miren. F de menos 1 está definido en este lugar, porque acá dice, miren, para los x mayores o iguales que menos 1. Claramente, entonces, esto sería reemplazar el menos 1 en la x. Y por ende, miren, la imagen, o sea, el resultado de esto, sería menos a más b, ¿ya? Por ende, miren, el límite que yo debo calcular debe resultarme exactamente igual a esta expresión de acá. ¿Sí? Démonos cuenta al final que cuando lo hagamos con los dos vamos a obtener dos ecuaciones y al final nos va a quedar como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ya, entonces tenemos esto. Pongamos aquí, ¿cierto? Ahora bien,
lo que vamos a tener que hacer, miren, será calcular límites laterales. ¿Por qué? Porque claramente, miren, tenemos, ¿cierto?, una función por tramos y en la vecindad, miren, del menos 1, esta función modifica su definición. ¿Qué función, cierto, está definida para una vecindad izquierda del menos 1? Será la función que tenemos en el primer tramo, que es 3x cuadrado menos 3, miren, dividido, ¿cierto?, por x cubo más 1, ¿ya? Esta es la función, que sería, miren, la que le corresponde al primer tramo de esta f, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que pueden evaluar el límite y en este caso, miren, les va a quedar un 0 dividido 0, ¿ya? Entonces tenemos una indeterminación. ¿Qué vamos a hacer para poder repararla? Bueno, vamos a utilizar alguna técnica, en este caso la factorización, y nos va a quedar así, miren. Primero observemos que esta expresión de acá arriba es 3 factor de x cuadrado menos 1. Por ende acá me va a quedar, miren, x menos 1 factor de x más 1. Y todo esto dividido por esta expresión que está abajo, pero recuerden que ella es una suma de cubos, ¿cierto? Porque esto es lo mismo que tener, miren, x cubo más 1 cubo. Por ende me va a quedar, miren, x más 1, factor de x cuadrado menos x más 1, ¿ya? Claramente, miren acá, este se cancela con ese término, y eso ocurre, ¿cierto? Porque estamos tendiendo a menos 1, no estamos en menos 1, y con esto, miren, estamos listos. O sea que nos quedaría este valor, miren, nos quedaría x menos 1 multiplicado por 3, ¿cierto? Y todo esto dividido por esta expresión. Si ustedes calculan esto, les va a quedar menos 3 por menos 1, ¿cierto? Ahí dividido por 1 más 1 más 1. Claramente, miren, ese 3 se va a cancelar con él y esto me resultaría, ¿cierto?, menos 2, ¿ya? Entonces, límite lateral izquierdo, ¿cierto?, al menos 1 me da menos 2, ¿sí? Vamos entonces con el otro. Entonces vamos a tener, miren acá, el límite cuando x tiende al menos 1 pero por la derecha. En este caso, miren, es más fácil calcularlo porque para el tramo, ¿cierto?, o podemos decir la f definida para una vecindad derecha del menos 1, será, ¿cierto?, efectivamente esta de acá. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que esto me resulta menos a más b, ¿ya? Podemos decir entonces así, para que f, ¿cierto?, para que f sea continua, miren, en x sub 1 igual a menos 1, se debe cumplir, miren acá, ¿qué cosa se debe cumplir? Bueno, que menos a más b, miren, sea exactamente igual a menos 2. ¿Por qué? Bueno, primero, recuerden que para que sea continua, ¿cierto?, el límite debe existir. Y como acá trabajamos con límites laterales, entonces los límites laterales deben ser iguales, ¿cierto? Ahí tenemos la condición, de hecho. Ahora, recuerden que además si el límite existe, debe darme igual, miren, a la imagen en el punto. Y claramente, ¿cierto?, la imagen en el punto es justamente un límite. El límite por la derecha al menos 1. Entonces la condición, ¿cierto?, será que menos a más b me resulte menos 2, ¿ya? Y con eso, miren, tenemos la primera condición, ¿cierto?, para que la f sea continua en menos 1, ¿ya? Con eso tenemos, de hecho, la condición. Ahora nos falta, ¿cierto?, analizar la continuidad en el otro punto, ¿cierto?, que sería directamente el 0, y ahí vamos a obtener seguramente otra condición, ¿ya? Entonces pongamos acá, miren, bueno, aquí lo que hice fue poner número 1, entonces vamos a poner ahora número 2. Pongamos acá, ¿cierto?, 2. Voy a borrar esto aquí. Pongamos número 2. Ahora, ¿cierto?, la continuidad en x sub 2, ¿cierto?, igual a 0. Ya. ¿Qué debe cumplirse para que la función sea continua? Recuerden que en este caso, miren, sería el límite cuando x tiende a 0 de la f y que esto me dé exactamente igual a la f evaluada en 0. Si ustedes evalúan en 0, van a darse cuenta que lo van a tener que evaluar en el segundo tramo, ¿ya? Porque el segundo tramo dice que es para los x que están entre menos 1 y 0 cerrado, ¿ya? En este caso me quedaría entonces a por 0, miren, más b, o sea que esto debería darme b, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a tener que calcular, ¿cierto?, los límites laterales, vamos a tener que calcularlos porque en una vecindad, ¿cierto?, del 0 la función cambia de definición y vamos a tener, ¿cierto?, que analizar su existencia y luego vamos a obtener, ¿cierto?, la otra condición, ¿ya? Entonces miren acá, pongamos simplemente ahora bien, igual que antes, y calculemos los límites. Entonces pongamos ahora bien.
Ya, primero, el límite, miren acá, cuando x tiende al 0 pero por la izquierda de la f, claramente miren, si ustedes analizan este límite, me quedaría de esta función y esto claramente me resulta b. Miren aquí que es igual que antes, o sea que justamente la imagen, miren, en un punto me da el límite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde está definido, ¿ya? Entonces no hay ningún problema. Pero en este caso recuerden que es un límite lateral. Acá miren, me quedaría ahora el límite al 0 por la derecha. Y en este caso tenemos, miren acá, lo siguiente. Sería la otra función, ¿ya? Y en este caso, miren, la función dice que es 3 más la raíz de x dividido la raíz de x más raíz de x, ¿cierto? Me quedaría esa expresión. Abajo debería haber dicho raíz de x más raíz de x. Ahí sí. Ahora, si ustedes analizan, miren acá, ¿qué sucede con ella? Claramente posee una indeterminación de 0 dividido 0, ¿cierto? De ese tipo. Ahora, observen también que el 3 aquí no tiene conflicto, porque él es una función constante, ¿cierto? Entonces el límite existe. El tema está en el otro límite. Ahora, no podemos separarlos porque eso sería utilizar álgebra de límites, y para poder utilizarla recuerden que deben estar seguros, ¿cierto?, de que ambos límites, ¿cierto?, existan por separado, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para este caso? Bueno, miren acá, observemos qué podemos hacer. Vamos a poner aquí el 3 solamente y démonos cuenta, miren, que en ambos casos tenemos una raíz aquí, miren, y acá tenemos otra raíz. Entonces esto es exactamente lo mismo que tener una sola raíz, miren aquí, de esta forma. ¿Sí? Eso primero. Ahora, otra cosa que podemos hacer acá, miren, es darse cuenta que dentro de la raíz, ya lo voy a anotar con otro color acá, miren, esto es lo mismo que tener x, y acá abajo, miren, si yo factorizo por x, me quedaría de esta manera, ¿ya? Y acá, miren, en esta expresión que está en cociente aquí, tendríamos, ¿cierto?, raíz de x dividido x, que eso es lo mismo que tener x elevado a 1/2 dividido x elevado a 1. ¿Cierto? Y por propiedades de potencias conservamos la base, que sería la x, y restamos los exponentes. Y nos quedaría en ese caso, ¿cierto?, menos 1/2. Por ende, miren acá, este límite me quedaría de esta manera. Me quedaría, miren, la raíz de ¿quién? De x dividido, ¿cierto?, x factor de 1 más 1 dividido raíz de x. ¿Ya? Ahí miren acá. Ahora, este se puede cancelar con él, ¿cierto? Las x. Y me quedaría, miren, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 3 más. Y si ustedes se dan cuenta ahí, miren, quedaría la raíz de 1. Si es que volvemos, ¿cierto?, a distribuir la raíz. Entonces nos daría 1 dividido la raíz de 1 más 1 dividido raíz de x. ¿Cierto? Nos quedaría de esa forma. Ustedes acá se preguntarán si es que esto es alguna técnica o algo, ¿cierto? La respuesta es un sí, pero en realidad lo único que estuvimos haciendo, ¿cierto?, fue manipular la función en una vecindad del 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí, miren, cuando uno simplificó esta x con esta x de acá abajo, esto debería pasar para los x distintos de 0. Y justamente es lo que ocurre, porque estamos trabajando en una vecindad del 0, ¿ya? O sea que nos queda de esa forma. ¿Qué pasa con este límite? Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que si yo calculo el límite, miren, al 0 por la derecha de esta función de acá abajo, esto me daría infinito, ¿cierto? Esto de hecho me daría, ¿cierto?, más infinito. Entonces, ella, ¿cierto?, se va al más infinito, o sea que ella crece sin límite, pero démonos cuenta que acá tenemos 1 dividido eso. Y como eso abajo está creciendo, ¿cierto?, sin límite, y tengo 1 dividido eso, claramente este límite completo, miren, me arrojaría un 0. Por ende, acá, ¿cierto?, me daría 3, ¿ya? Y con eso ya tenemos el límite por la derecha al 0, ¿sí? Entonces ahí, miren, tenemos ya, bueno, lo mismo que antes, y solamente nos faltaría concluir, ¿ya? Luego, miren, para que f sea, ¿cierto?, continua en x sub 2 igual a 0, se debe cumplir. ¿Qué cosa se debe cumplir? Bueno, en este caso, ¿cierto?, nos dio solamente b la imagen, y acá, miren, me quedaría esto. O sea que el b sea exactamente igual, miren ahí, a 3, ¿ya? Vamos ahí, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Esa sería la otra condición. ¿Por qué?
Recuerden que primero necesitamos, ¿cierto?, que el límite exista. Y como un límite me dio b y el otro límite me da 3, entonces claramente, ¿cierto?, b tiene que ser igual a 3. Ahora, si ustedes se van arriba, miren a la definición, está perfecto. ¿Por qué? Para que ese límite exista, miren, debe pasar que b sea igual a 3. Y justamente, miren, es lo que tenemos acá, o sea, el valor de b, ¿ya? Por ende, esa condición, ¿cierto?, se reduce a decir que b es igual a 3. Pongamos aquí, finalmente, para que f, miren, sea continua en ambos puntos, ¿cierto? En ambos puntos se tiene. ¿Qué tenemos acá? Miren, bueno, sabemos que b ya vale 3, ¿cierto? Y además, miren acá, sabemos que la otra condición dice que el menos a más b tiene que darme menos 2. Pero si ustedes acá, miren, reemplazan el menos 3, perdón, el 3, me quedaría que menos a más 3, ¿cierto? Tienen que darme menos 2. Por ende, miren, menos a sería igual a menos 5, de donde a, ¿cierto?, debería valer 5, ¿ya? Entonces acá podemos decir, ¿cierto?, que b vale 3 y a tiene que ser exactamente 5, ¿ya? Con eso entonces tenemos la continuidad de f en todo R, a pesar de que el problema, ¿cierto?, se reduzca solamente a analizar la continuidad en 2 puntos, ¿ya? Ahí tenemos entonces la letra A. Y en la letra B del ejercicio nos dice que utilicemos esto para justificar por qué el gráfico de f no posee asíntotas, ¿ya? Aquí es bien interesante porque cuando uno trabaja con funciones por tramos, que es, bueno, en nuestro caso, normalmente, ¿cierto?, démonos cuenta que la función, miren, claramente, si es que estuviese así nomás, uno podría pensar que ella admite asíntotas verticales, ¿cierto?, el gráfico de ella. ¿Por qué? Porque miren acá abajo, ¿cierto?, claramente ella se anula en menos 1. Y acá, miren, esta se anula en 0. Entonces podríamos pensar que sí las tiene. La pregunta en realidad es por qué no las tiene, dado que encontramos, ¿cierto?, estos valores de A y B. Y la respuesta es muy simple. La respuesta es que esta función es continua en todo su dominio. Y eso quiere decir que no habrá ningún punto, de modo que si yo calculo el límite, ¿cierto?, esto me arroje un infinito al calcular ese límite de la función. Y ahí justamente es donde está la justificación, ¿ya? Entonces pongamos eso acá, miren. Pongamos aquí, notemos, miren, que el gráfico, de f, ¿cierto?, no admite asíntotas verticales, ¿cierto?, verticales, ya que f es continua en todo su dominio. Y ustedes saben, ¿cierto?, que el dominio de la f es todo R. Entonces ella admite, ¿cierto?, ella es continua en todo R. Luego, miren, se verifica. O sea que, dado esto de la continuidad, ¿qué pasaría? Si yo, miren, calculo un límite cuando x tiende a x sub 0 de la f, como ella es continua, esto me daría siempre f de x sub 0. Y claramente, miren, esto es distinto a tener un infinito, ¿sí? Y, ¿cierto? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que como ella es continua, ¿cierto?, para cualquier x sub 0, entonces pongamos acá, miren, cualquiera sea x sub 0, ¿cierto?, real. Ya, ¿qué cosa quiere decir esto? Que al final, miren, esta función, al graficarla, ¿cierto?, no posee ningún agujero. Eso es lo que quiere decir. No posee ni agujeros ni saltos. Entonces, ella es como una función, voy a hacer un bosquejo nomás, no es así la función directamente, pero ella es como algo así, miren, piensen así. O sea que en ningún momento, cuando yo, miren, me acerque a alguna x sub 0, en ningún momento las imágenes van a crecer, ¿cierto?, sin límite o van a decrecer sin límite. Eso quiere decir que nunca, ¿cierto?, me va a resultar un infinito. ¿Por qué? Porque la función es continua en todo su dominio y en este caso, ¿cierto?, en todo R, ¿ya? Que ese justamente es el dominio, ¿sí? Ahí está la justificación de por qué no admite asíntotas. Ahora,
A ustedes también les podrían preguntar si es que esta función podría o no admitir asíntotas, ¿cierto? Horizontales, por ejemplo. Y en este caso, ¿cierto? La respuesta podría ser un sí, tendrían que calcular el límite, pero por lo menos se podría calcular. ¿Por qué? Porque acá miren, en el primer tramo dice que son para los menores que -1 y en el último para los mayores que 0. Entonces lo que yo debería hacer es dirigirme al más infinito, ¿cierto? Con las x por este tramo y al menos infinito, ¿cierto? Por el primer tramo, ¿ya? Que es por donde está definida en realidad la función, ¿sí? Hay que tener cuidado, sí, con ese tipo de lecturas porque va a depender cómo sea la función, ¿ya? Y con esto, ¿cierto? Terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas. Fly forever if you keep it.